El agua es necesaria para la vida del hombre, los animales y las plantas. Es parte importante de la riqueza de un país, por eso debemos aprender a no desperdiciarla. Todos sabemos que el agua es indispensable para la vida y que si dejáramos de tomarla moriríamos en pocos días. Un 70% de nuestro cuerpo está constituido por agua. Encontramos agua en la sangre, en la saliva, en el interior de nuestras células, entre cada uno de nuestros órganos, en nuestros tejidos e incluso en los huesos. Además de agua para beber, nosotros, los seres humanos, utilizamos agua en casi todas nuestras acciones, es decir, la requerimos para preparar alimentos, lavar la ropa, riego de cultivos, cría de animales, fabricación de productos, producción de energía, etc. Como sabemos, el agua es un líquido incoloro, insípido e inodoro, es decir, no tiene color, sabor ni olor cuando se encuentra en su mayor grado de pureza. Es un elemento vital, ya que sin ella no sería posible la vida de los seres vivos, animales o plantas. El agua es un recurso muy escaso y a la vez imprescindible para el hombre y la vida en el planeta. La falta de agua será un gran problema en el futuro. El agua es un recurso limitado al que todos deberíamos poder acceder en igualdad de condiciones. Gran parte de la población mundial, más de 2 millones de personas, un tercio de la población, carecen de agua potable para beber, preparar su alimento y saneamiento básico, que es la higiene personal. El 70% de la superficie del planeta está recubierta por agua. De ese 70%, el 97% de estas aguas son aguas marinas o saladas. Entonces, del 3% de agua dulce restante, el 2% es agua congelada que se encuentra en forma de casquetes polares y glaciares. Y solo el 1% es agua apta y disponible para el consumo humano, extrayéndose de ríos, lagos, represas y aguas subterráneas. El ciclo del agua. Cuando el sol la calienta, el agua de los arroyos, ríos, mares y océanos se evapora. Evaporación. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua. Es la condensación. Las gotas se juntan y forman una nube, luego caen por su propio peso. Es la precipitación. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, caerán gotas de lluvia. Una parte del agua que llega a la tierra será aprovechada por los seres vivos. Otra se escurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o el océano. Otro poco del agua se filtrará a través del suelo, formando capas de agua subterránea. Más tarde o más temprano, toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación. Las plantas, con sus raíces, absorben el agua del suelo. El agua viaja hasta las hojas por el tallo y sale de nuevo por las hojas. Este fenómeno es la transpiración. El agua llega por la tierra hacia un río o arroyo cercano y fluye de nuevo hacia el mar. Aquí de nuevo se repetirá el ciclo al calentarse el agua con el sol y producirse de nuevo la evaporación. Contaminación del agua por sustancias orgánicas. Desde tiempos remotos, el hombre se acercó a los ríos en busca de alimentos para él y sus animales. Estableció sus ciudades a orillas de los mismos. Muy rápidamente comprendió que además de apagar su sed, podía utilizar el agua para otros fines. Pero la población humana aumentó y desarrolló su tecnología e hizo uso de los recursos naturales de tal manera que siempre produjo alguna contaminación. Supongamos un curso de agua, río o lago, al que le arrojan una gran cantidad de sustancias orgánicas.
Sabemos que en todo proceso de descomposición actúan microorganismos que van comiendo el cuerpo extraño, sustancias orgánicas, hasta reducirlo. En este caso decimos que se produjo una autodepuración, pero cuando la cantidad de sustancias orgánicas supera ciertos límites, las aguas no pueden autodepurarse o regenerarse. En este caso, los microorganismos no dan abasto con la descomposición de los residuos, que se van al fondo formando un barro pútrido. Comienza otra forma de desintegración, que es la anaerobia, sin oxígeno, que por lo general produce olores muy fuertes. Es importante tener presente que el oxígeno es el alma del agua. Sin oxígeno, el agua muere. Sin agua mueren todos los seres vivos, los animales, las plantas y el hombre. Contaminación por otras sustancias. Existen sustancias de origen químico que producen alteraciones y envenenamiento de las aguas. La contaminación química es persistente, dura mucho tiempo. Cuando una sustancia como el cromo, el plomo, el mercurio u otras sustancias se introducen en el cuerpo del agua, no puede ser eliminado con procesos naturales por ningún organismo vivo y finalmente termina por matar no solo a los peces y al resto de la fauna acuática, sino también a los microorganismos que realizaban la descomposición o degradación. La cadena alimentaria se interrumpe, desaparece. El petróleo y sus daños. El petróleo tiene la particularidad de extenderse sobre la superficie del agua. Flota por mucho tiempo y forma una capa. Al formar una capa es como si le pusiera una tapa hermética al curso del agua, de tal manera que no deja pasar el oxígeno. Tampoco permite que pase la luz solar, por lo que es imposible la fotosíntesis y en consecuencia muere el fitoplancton, que es la base de la cadena alimentaria de la fauna acuática. Pero aquí no terminan sus daños. En las aves que andinan en las costas y salen en busca de peces krill y demás, el petróleo se les adhiere a las plumas, no les permite moverse y se mueren de frío y de hambre o intoxicados porque, al querer sacarse el petróleo de las plumas con el pico, lo ingieren. ¿Por qué se producen los derrames de petróleo? Por pérdidas en las tareas de carga y descarga de combustible en los puertos, por accidentes de barcos petroleros, como choques y hundimientos, por limpieza de los tanques de los buques cisterna en alta mar. Los detergentes y sus efectos. El hombre a través del tiempo fue mejorando sus condiciones higiénicas y para eso utilizó una serie de sustancias químicas entre las que se encuentran los detergentes. En un principio no existía ningún problema, pero a medida que fueron pasando los años se comprobó que esas sustancias alteraban o enfermaban los distintos ecosistemas. ¿De qué forma? Los detergentes son sustancias que, como el petróleo, son indigeribles. No se digieren por los microorganismos descomponedores. Cuando el agua está contaminada, se crea el ambiente especial para que se reproduzcan estos virus y bacterias y luego nos ataquen. Por eso podemos decir que el agua contaminada puede ser causante de varias enfermedades.
¿Cómo cuidar el agua? ¿Qué podemos hacer? Por lo general pensamos que el agua no se va a terminar nunca porque su cantidad se mantiene constante debido al ciclo que se produce. Lo que no siempre se tiene en cuenta es que una pequeñísima porción de las aguas del mundo, las aguas dulces, es la que podemos utilizar. Además de que cada día somos más, por lo que se utiliza más cantidad, se ensucia más y se derrocha más agua, de este modo llegará un momento en que nos va a faltar. Abriremos una canilla y nada. Para que esto no ocurra, debemos tener en cuenta ciertas reglas. No arrojar latas de pintura, aceites, combustibles, insecticidas, etc. a los cursos de agua, porque con tan solo 1 litro de estos productos se contaminan cientos de litros de agua. No arrojar desperdicios, animales muertos a cursos de agua, ríos, lagos, arroyos, etc. No dejar las canillas abiertas cuando lavamos ropa, vajillas o simplemente nos lavamos los dientes, porque se derrocha. Se tiran litros y litros de agua potable a los que no se les da ningún destino. No darnos baños de inmersión en la bañadera, porque se gasta muchísima más agua potable que con la ducha. Además, el baño de ducha es más higiénico. No regar el jardín cuando haya mucho sol o haga mucho calor, porque de esa manera el agua se evaporará mucho más rápido. Las plantas no la disfrutarán y será un esfuerzo inútil. Hay que aprovechar las horas de la mañana o del atardecer. No olvidarnos de cerrar bien las canillas, porque esas gotitas, además de molestar, gastan mucha cantidad de agua potable, que podemos utilizar para bañarnos o beber. Revisar las instalaciones, canillas, inodoros, tanques de agua, etc., para verificar si hay pérdidas. Si las hay, arreglarlas de inmediato para evitar el derroche de agua. No usar detergentes por los daños que producen en el ecosistema. Hay una serie de productos que se venden y que no hacen mal al medio ambiente, como detergentes sin fosfatos, jabón con o sin abrasivos, vinagre y amoníaco, que es un buen desengrasante. Cerrá la canilla mientras te cepilles los dientes y trata de utilizar un vaso cuando te enjuagues. Your rose is in bloom, a light hits the gloom on the